Vayan a su casa excelente. y jueguen Smash hasta que les duelen los dedos. Sí. Ese juego es buenísimo. Yo una vez jugué Smash hasta vomitar. Pero esa es una historia para otro. Excelente, sí, esa es mi recomendación. Buscamina. Excelente juego. Excelente juego. 10 de 10. La epítome del videojuego. De verdad, cachen todo lo que dijimos. Pero la alternativa. Hola, soy Álvaro y bienvenidos a este segundo episodio del ahora llamado Podcast Palo Blanco. Pronto explicaré el origen del nombre. La razón por la cual creé este podcast era para guardar esas conversaciones típicas que tengo con mis amistades, muchas profundas y otras a veces sin sentido, y luego compartirlas con ellos. Pero creo que no es necesario que nos conozcan personalmente para que se sientan identificados con los temas que tocamos. En este episodio me acompaña mi amigo Cristóbal. Hablaremos desde los juegos hasta qué es la realidad. Espero pronto podamos aprender de este experimento y traer temas cada vez más interesantes involucrando a quienes nos escuchan. Los dejo ahora con el episodio 2. Quisiera explicar el nombre. Esto lo colocaré al comienzo del podcast. Antes de todo. Lo llamamos Podcast Palo Blanco porque generalmente grabamos de 2 personas porque no tenemos el equipamiento técnico para grabar de a 3 personas. Y el tema es de que los lugares ocultos de la universidad en los cuales grabamos Y silenciosos requieren de que aparezcan 3 personas o más. Entonces siempre tiene que haber una persona que nos ayude a entrar a esos lugares especiales Sí. y luego irse, o sea, Sí, un claro. palo blanco. En el podcast pasado fue la Javi Yoja. En este podcast no fue No, necesario. pero no digáis su nombre, po. Se supone que es todo anónimo. No, sí, en el podcast pasado ya había dado su nombre. Sí. Le había dado Fuck saludos nomás. anonymity. Fuck anonymity, exactamente. Sí. La cosa es que, claro, en el podcast pasado nos ayudaron a entrar a esas salas especiales, esos sectores especiales. En este podcast, gracias a que no estamos en la universidad Sí. ahora, no fue necesario. Yes. Pero en base a eso le pusimos el podcast Palo Blanco y Sí. no el podcast sin nombre, que iba a ser la idea original, porque alguien ya llamó su podcast el podcast sin nombre. Por supuesto, había que haber alguien más creativo que yo. La originalidad es un bien escaso. Exacto. Bueno, hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast. Esta vez tengo a Cristóbal, Hola. alias Neomen, conmigo. Algunos lo conocen como Cristóbal Dosa, el Neomen. Gracias por venir, pues, bro. Yo estoy muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias, men. Yo te había propuesto para este Sí. podcast porque la ideal era como proponer algún tema, ojalá que sintiera que une a mí y a mi amistad y sacarle cosas desde ahí. Pues a mí siempre me gusta tomar algún tema que parece ser relativamente ligero y convertirlo o sacarle el rollo al final. Es como, no, tiene otra cosa por detrás. Y este episodio, dedicado para la gente que es muy ñoña acá, tiene que ver con los juegos. Sí, Yo por dir- eso estoy acá. Exacto. Es mi tema de experticia. Sea quien sea que nos está escuchando, cree que no juega, lo retaría o la retaría a que me mencionara si es que no ha jugado algo como Candy Crush o los juegos antiguos de Facebook, o si es que se junta en la casa de su amigo y juega, no sé, Smash, esa clase de cosas. No tenéis que ser un gamer del Quake o del Counter-Strike para ser un true gamer, pero todo el mundo en cierta forma juega. Incluso aquellos que no tenían plata y antes se metían como a miniclip o minijuego a jugar ahí, o los freaking Pet Society en Sí. Facebook. La gracia de hablar de esto es que yo sentía que se vinculaba con temas que tenían más que ver con la realidad y nuestra manera de interpretar la realidad. Esa era mi posición original. ¿A qué me refiero con eso? La manera en la que ciertos juegos funcionan, algunas veces hablan un poco de la manera en la que la realidad de las cosas funcionan y a veces se generan como contraposiciones que lo encuentro súper entretenida. En el video que yo te había mandado, la contraposición era los deportes reales versus los deportes ficticios. El loco Sí. decía algo como: en los deportes reales hay cosas que tú no puedes hacer porque hay reglas que están establecidas que dicen que tú no podías hacer. En los juegos al final lo que tú podías hacer está en un script, está descrito. Todo lo que tú puedes hacer, alguien lo planificó y Sí. decidió que se podía hacer. Exactamente. Y La por diferencia ahí- en el video era la diferencia entre una regla y una ley. Exactamente. Dijiste hartas cosas muy interesantes. El tema del video, en síntesis, era eso, y plantear como la capacidad que tienen los jugadores buenos en Smash Melee, que era el que hablaba particularmente, que es un juego muy especial, tiene características especiales. La capacidad que tienen jugadores muy especializados en sacarle el jugo a un sistema, a una máquina, por así decirlo, que está diseñada de antemano.
Sí, exactamente. Y que siguen incluso hasta ahora. Pero noticia, el año, no sé si este año o el año pasado, por primera vez, en Evo, que es como el Super Bowl de los juegos de pelea, exactamente. ya no está Super Smash Melee. ¿Y va a ser reemplazado por algo? Por Super Smash Ultimate. El nuevo, Sí. ya, claro, exactamente. Es toda una historia, o sea, yo en verdad me encontré la persona del video de la que hablamos, estaba muy emocionada respecto al Melee, como le gustaba mucho, pero en verdad tengo discrepancia, siento que ese juego es como un dinosaurio y que es mejor dejarlo atrás. El juego está roto de mala manera y ya no se puede arreglar. ¿Te referís con que se hacen cosas en el juego que no se deberían hacer, ¿no es cierto? Como que al parecer no es como que o sea, como intencionalmente los creadores dijeron sí, vamos a dejar que el jugador haga esto, sino como ups, se nos olvidó contar con que iban a descubrir esta cuestión. Como el concepto de Smash es como Infinity War, como un crossover entre juegos de distintas franquicias, explotar esa gracia o la metáfora del niño jugando con juguetes, pues, como juguetes de que se compró el Max Steel y se compró el Bionicle y en ningún mundo van a estar peleando ellos, pero en el mundo del juego sí. Exacto. La cosa es que cuando el juego, alcanza una cierta competitividad, una cierta seriedad, se trata de explotar las mejores estrategias y dado que un juego, el Melee ya no se puede actualizar, no se puede parchar, se encontraron los mejores personajes y se explotan, pues entonces tenéis de un roster de 20 personajes, tenéis 3 que son los mejores, que uno se contrarresta al otro, como piedra, papel y tijera. Y no hay mucha variedad. Al final se forma un metajuego súper rígido, súper estricto y súper castigador como para la diferencia. Distinto es Ultimate, que lo actualizan todos los meses, que tiene 70 personajes. O sea, es difícil balancear eso, pero yo creo que sí o sí hay 20 personajes que por lo menos son balanceados y podéis verlo. Precisamente, yo no sé si les ha pasado a ustedes que alguna vez han ido a la casa de algún amigo, amiga, pariente, lo que sea, ir a jugar con alguien y que la otra persona no solamente, ni siquiera es que sea extremadamente bueno en un juego, pero que tienen una táctica tienen una habilidad para romper el juego, ocuparla a su ventaja y te destruyen. Yo tengo un primo con el que solía durante unos meses jugar StarCraft. A la semana aprendió un mecanismo para ganarme en 5 minutos. Y te juro que eran los 5 minutos menos placenteros que fui inventado en un juego. Al igual que con Carlitos, solíamos jugar Call of Duty Modern Warfare 2 y después de eso, como él tenía también sus métodos para ganarme, que no tienen que ver con que al final se sigan las mecánicas preestablecidas del juego, ¿cachai? Es como, vamos a jugar de esta forma para recrear lo que habíamos ideado antes del juego, sino que literalmente encuentran un exploit que pueden al final sacarle el jugo y se vuelve detestable. El juego como que tendríamos una partida nosotros dos de StarCraft, sería de una manera, que es como yo lo veo que debería ser, pero en un torneo es como tocar una pieza como de piano postmoderna así con una mano y la otra y ganar en 5 minutos o hacerse poco así. Exacto. Sí, y al final yo siento que eso le quita parte de la experiencia rica del juego. O sea, a los juegos competitivos, cuando tú jugás competitivamente contra alguien, es porque lo que te brinda satisfacción es ganar. Pero gran parte de los videojuegos no se trata de un ganar. Hay otra cosa de por medio, hay una experiencia de por medio. Te comprendo. De hecho, te quería hablar de eso. Tengo una idea frente a los juegos que se dividen en 2 grupos. Yo creo que puedo estar haciendo una falsa dicotomía, cometiendo un error, pero te lo voy a plantear y lo discutimos. Me parece fantástico. Están los juegos cuyo atractivo o la razón por la que la gente lo juega es como su sofisticación o elegancia mecánica. Yo así lo planteo yo. Y por otro lado están los juegos que uno juega por la experiencia. Un juego puede tener ambas, como dependiendo, como el Call of Duty, o sea, tiene el modo campaña, que es una historia, no hay como puntajes, pero la historia, pasar el nivel como a tu ritmo, ese tipo de cosas entran como al lado de la experiencia. Ya. Pero entrar online, durar 5 segundos vivo cada vez. Exacto, el multiplayer. El multiplayer, básicamente eso ya va por el lado de la mecánica. Tendríamos como un espectro entonces, juegos que son absolutamente basados en la historia, juegos que quedan entre una mecánica entre historia y claro, un híbrido tienen ambas. Claro, exactamente, un híbrido y juegos que son absolutamente tienen que ver con la forma en la que tú juegas el juego. Mecánica, ya. Ahí yo, en ese saco yo metería, por ejemplo, los bullet hells, esos de la navecita que... Exacto, Pac-Man. Super Mario Bros. Buscamina. Claro, Buscamina, exactamente. Los juegos antiguos se basaban más en entretenerte nomás. Exacto, ya. Sí, en ser entretenido. Después pasaron a agregarse como un medio narrativo, un medio artístico. O sea, no sé si ambos no son arte, pero cuando uno piensa en juego artístico, piensa en los del otro aspecto, en la experiencia, como Gone Home. Como el The Last of Us. The Last of Us, exacto, sí. Que claro, que no son juegos difíciles.
Exactamente, o sea, lo puedes jugar en difícil, pero generalmente cuando tú juegas The Last of Us en la dificultad más difícil es como una dificultad un poco artificial, como que exageran cosas para Exacto. hacerlo difícil, pero la Claro. experiencia es la historia, escuchar a Ellie balbucear sobre sus papás, eso es lo atractivo. Bueno, el tema de la experiencia también ha aumentado harto con los VR, como Second Life, este juego del VR chat. ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué es exactamente. eso? Sí, es Es un que juego. hay unos videos muy enfermos de VR chat online Sí. que al final son memes. Pero es una experiencia, es Sí, una po. experiencia. Entonces, definitivamente se divide en las aguas. Y uno tiene que tener claro de qué está hablando cuando habla de un videojuego. Como que no es lo mismo. A pesar de que ambos son videojuegos. Yo opino, y de hecho me encanta que haya traído este punto, porque justamente lo que yo estaba pensando, como que nos Ujú. conectamos mentalmente. Ajá. Yo quería hablar de algo como que tiene que ver con proficiency en términos de lo táctico que sería, Ujú. la complejidad táctica, digamos, que tiene un juego, la complejidad mecánica. Y por otro lado, los juegos como que yo llamaría una herramienta para contar historias por excelencia. Ujú. Y la verdad es que mi argumento para decir eso, yo no sé si las personas que están acá han jugado necesariamente esa clase de juegos, como depende de las circunstancias en las que se han visto. Sí, generalmente son de nicho. Exacto, pero la mayoría de los grandes como títulos que han salido ahora se han enfocado mucho más en una especie de experiencia entre artística y personal. Y a lo que voy con eso es que se puede notar por el desarrollo de los juegos que contratan, por ejemplo, a directores de artes visuales que al final son expertos en otra clase de cosas. Viene, por ejemplo, Death Stranding, si no me equivoco, que es un juego que va a tener a Guillermo del Toro como director, a Hideo Kojima, el que había creado los Metal Gear Solid, y además está participando el actor Norman Reedus, que apareció en The Walking Dead. Metal Gear Solid, son películas. Exactamente, son películas. Y al final, yo lo que he visto es como una mayor polarización entre esta clase de juegos. Juegos que tienen mucha historia, que son básicamente una película interactiva. Ujú. Y por otro lado, juegos que son solamente, digamos, de complejidad táctica, que no tienen necesariamente historia, que son juegos que tú juegas contra otra persona, Sí, o contra una máquina, y como que prueban tus habilidades de controlar, de como coordinación. Claro, de mano y adaptación a ojo. las mecánicas del juego. Exactamente. Estos juegos que son como más basados en la historia, considero yo que eventualmente pueden incluso superar ciertas experiencias que nos brinda el cine. Ujú. Como ha habido una evolución notable de la manera en la que nosotros experimentamos las cosas que otras personas como han experimentado en sus vidas, que es la transmisión al final de ideas. En un comienzo pueden ser transmisiones orales, como lo fueron durante muchos años, y una vez que inventamos la escritura, gran parte de las formas en las que uno podía como obtener información o historias de otras personas era mediante escrituras, ¿cachai? Y eso predominó como gran parte de la historia moderna humana, hasta la invención de la transmisión de información mediante la radio, por ejemplo. Entonces la radio en un comienzo, además de ser, por ejemplo, de tocar música, transmitir noticias, eran súper populares durante un tiempo las famosas como películas de radio, digamos. Sí, radioteatro. Exacto, radioteatro, con la Guerra de los Mundos y esa clase Sí. de cosas. Después salió la tele, o sea, bueno, cine. entre medio del radio, claro, salió el cine. Y después la televisión salió, reemplazó en cierta parte al cine. El cine se convirtió en otro enfoque, como en otro mercado. Y por cierto, en su momento el cine también se consideraba como algo chistoso, como algo entretenido, una entretención, y después se fue tomando más en serio. Exactamente. Yo creo que para allá van los exactamente. videojuegos también. Exactamente, exactamente eso es lo que yo pienso. En un comienzo como dedicarse a jugar o a no sé, pues a crear videojuegos era como una manera de crear algo que para las personas iba a ser una mera entretención nomás, pero una entretención que iba a ser como bien superficial. Y a medida en el que las mecánicas de los juegos han ido avanzando, ha ido cambiando también la forma en la que experimentamos los juegos. Y el argumento como importante que se presenta con eso es que además de que las historias cada vez se ven más bonitas porque están más bien como pulidas en cierta forma, como gráficamente hablando, acarrean como mayor sentimiento, siento yo. Y el hecho de que muchas mecánicas de juegos como los first person shooter te coloquen en un cuerpo que tiene brazos, piernas, pero no tiene voz, no tiene personalidad, es como que traspasa al jugador a ese personaje. Y todo lo que le pasa a ese personaje en cierta forma es una representación de lo que te podría estar pasando a ti. Y las decisiones que tú tomes con el personaje son decisiones que tú tomarías en situaciones similares. Esa clase de cosas hacen que al final los juegos se convierten en una forma mucho más directa de experimentar algo, siento yo. Mucho más directo que ponte tú ir a ver una película de acción, porque ahora es como que tú estás formando parte del actuar en sí. Claro.
Lo que entiendo de lo que me decís es que estáis armando como una especie como de secuencia, como de progresión, como de avance en la transmisión de experiencias, Exactamente. desde la oral hasta ahora los videojuegos, como que hemos ido progresando. Exactamente. O sea, Ya. el hecho de que los juegos de VR cada vez sean más populares tiene que ver que son una herramienta cada vez más fuerte para experimentar cosas, ¿cachai? Ujú, ujú. Yo lo pensaría más como distintos ámbitos, o sea, cosas que antes no podíamos hacer hasta ahora que tenemos los videojuegos, ahora son posibles. Pero sí, va a seguir habiendo como un conjunto de cosas que van a estar mejor representadas en el cine y otras en la escritura. O sea, por algo todavía existen. Yo Claro. siento que tienen como su área. Pero efectivamente los videojuegos han sido un salto, Sí, un como... regalo de los dioses. Claro, y Nintendo Sí. y todos los creadores. El tema que yo siento que eventualmente va pasando es que nuestras, como las creaciones de los mundos en los que nosotros después jugamos se han vuelto cada vez más semejantes a la realidad. Como los juegos ahora, uno habla de las gráficas, ese es como el principal Sí. tema, como las gráficas cada vez se parecen más al mundo real, pero los métodos de inmersión cada vez se parecen más al mundo real. El hecho del VR, de que tú te metas y que lo único que puedas ver es lo que está en el juego, si giráis como que tenéis que literalmente sacarte el casco para poder como cachar qué es lo que está pasando. Claro. O sea, yo encuentro que es un avance tremendo. Para la gente que no cacha todo esto de lo que es VR, es una especie de antifaz que te colocas que Sí. tiene la imagen del Como una juego. cámara o una caja al frente de los ojos. Exacto. Que tapa todo el campo visual. Generalmente involucran también sensores de movimiento, cosa que responda al movimiento propio. Y uno se pone audífonos también para que el sonido responda al movimiento propio. Y hay más, pues ahí se especula de tecnologías que van a manipular el aire alrededor de nosotros, como en una habitación cerrada, para simular textura. La cosa, el tema de los gráficos, yo soy un poco crítico de los gráficos. Yo siento que ha sido un poco el interés comercial o mercantil de los videojuegos que hizo dar un salto exagerado en ese ámbito a los videojuegos, a las tecnologías asociadas a los videojuegos, a las consolas, a los computadores. Como que subieron tanto de precio básicamente como la vara para poder jugar algunos juegos, que en algún momento va a llegar a una exclusión total, así como que los juegos se van a volver como un lujo, van a volver a ser un lujo, como que... Sí, es cierto. Yo siento que eso es peligroso. O sea, por algo existen ahora iteraciones de consolas que vienen como optimizadas para cada vez juegos más demandantes. Sí. Tú te compras la PS4 y salió la PS4 Pro para que puedas jugar como en 2K o 4K. Sí, y ya se anunció como la PS5. What the fuck. Exacto. Bueno, what the fuck. y yo soy muy crítico porque yo considero que la inmersión es una propiedad inherente a los videojuegos. No por tener mejores gráficos va a tener una mayor inmersión. Un buen juego te inmerse. O sea, los cabros chicos están completamente inmersos en Star Fox 64. A pesar de que es horrible ese juego. O sea, ahora lo miráis y no. Zelda, Ocarina of Time, Mario Brothers, Super Street Fighter 2. Como Claro. si pudiéramos mostrar imágenes, bueno, no se puede, pero con mimo a todos los que están escuchando esto, Álvaro también, te lo puedo mostrar después. Un juego que se llama Dwarf Castle o Dwarf Fortress. El juego está hecho como con caracteres y todo el mundo está hecho así, como con puras letras. La gente se involucra mucho en ese juego. What the fuck. Sí, y no es como que no tienen sprites, no tienen dibujos, no tienen cosas atractivas, pero es simbólico, es imaginario, o sea, es abstracto. Una vez que uno es capaz de atribuirle esas cosas abstractas a las cosas que está viendo, ya ahí ya estoy jugando. Sí, absolutamente. Ya estoy jugando. Yo creo que yo a lo que quería llegar un poquito con eso es que es cierto, existe una persecución como mercantilista en cierta forma de las compañías de juegos para diseñar mejores gráficas para que se vendan más los juegos. Pero yo creo que también tiene que ver con que la capacidad para nosotros de abstracción de un videojuego se facilita si es que el juego te permite como asemejarse al mundo real. Y el tema es el siguiente, si esta es la parte más profunda que yo quería como proponer. Yo no sé si tú has escuchado a Elon Musk hablando acerca de la velocidad de cierta forma a la que nos acercamos con la creación de simulaciones, que se van acercando cada vez más, simulaciones que se parecen más al mundo real. Eventualmente una tecnología de VR que sea más refinada, o que no sea VR, que no sea una realidad virtual, sino que sea una realidad interactiva en cierta forma. Que como en Black Mirror, como los chips acá. O como si algunas vieron Inception, que te puedas quedar dormido y entrar a una especie de mundo ficticio. Si vamos como a velocidad acrecentada hacia que los videojuegos se parezcan más al mundo real, ¿qué impedirá que eventualmente lleguemos a esa clase de puntos? ¿Cachai? A que los videojuegos no solo se vean real, sino que, como tú decías, de que creemos mecanismos para que se sientan real y eventualmente sean una simulación de la realidad. Yo creo que no estamos lejos de eso. Eventualmente vamos a
llegar a un mundo en el que es una simulación de la realidad. Y es ahí el tema que había propuesto este loco, el Elon Musk, como al final, ¿qué pasaría si es que nosotros, sin saberlo, estamos ya en una simulación de la realidad? Stop. El argumento que presentaré a continuación se lo atribuí erróneamente a Elon Musk. En realidad lo desarrolló un astrónomo y físico llamado Max Tegmark. Además de que su argumento es interesante y sería bueno que leyéramos más de él, creo que es importante no seguir esparciendo desinformación, en la medida de lo posible por lo menos. En fin, con la conciencia más tranquila, volvamos al episodio. Y la razón era porque existe la posibilidad, o mejor dicho, existe una percepción sobre que las matemáticas calzan muy bien con cómo se comporta el universo, ¿cachai? Entonces, si tú creas un modelo matemático, hay modelos matemáticos que predicen en cierta forma lo que sucede, pero no ha sido comprobable hasta, no sé, 30 años después, y se comprobó que el modelo es adaptable a la física, y luego la física describe que sí pasa y se prueba, y lo podemos observar el fenómeno. Al final, el tema es ¿por qué conocemos tan bien, por qué ese lenguaje algebraico, o mejor dicho, ese lenguaje abstracto es tan capaz de describir el comportamiento del universo? Al final, ¿qué lo detiene eso para que sea una especie de como código de programación con el cual el universo fue programado? Y por eso nosotros podemos conocer cierta clase de cosas. Al final, el tema es de que los videojuegos pueden ser una ventana a cuestionarse si lo que nosotros estamos experimentando es lo que estamos experimentando, ¿cachai? Como no necesariamente estamos con certeza de que el acceso que nosotros tenemos a la realidad ahora es una realidad superior a la realidad que nosotros estamos viendo en un videojuego, ¿cachai? Y esa línea se va a volver cada vez más difuminada a medida en el que nos acercamos tecnológicamente a una inmersión absoluta en un videojuego, en el que te podáis desconectar por 5 minutos, pero mentalmente, y tal y cual y como en los sueños, el tiempo corre distinto porque al final termina siendo como súper personal, súper relativo a tu percepción. Podemos tener experiencias de videojuegos que van a durar un día entero y que en la realidad en la que uno se durmió, digamos, van a durar 10 minutos, 15 minutos. Hermano, Ricky Morty, no sé si has visto Ricky Morty. No, me rehúso a ver Ricky Morty. Ya. Sí, lamento la referencia, pero hay un capítulo. Está bien. Bueno, es una serie muy ciencia ficción, van al espacio, al futuro a veces, no sé. Y en un momento van a como un arcade, pero espacial, como de todas las razas espaciales. Y Morty, que es el niño, se mete en una máquina que es como... el juego se llama como Larry. Y se pone como un aparato en la cabeza, se mete, se sienta y se pone a jugar. Y resulta que Larry era una persona normal. Parte niñito, nace, se desarrolla, estudia, aprende de su familia, conoce gente, va al colegio, va al trabajo, consigue trabajo, se casa, construye una casa, se compra su casa, no sé. Hace toda una vida, se muere de viejo. Y Morty despierta así, oh, yo tenía una vida, ¿quién soy? ¿Dónde estaba? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y Rick llega y dice como, vamos Morty, ya, abúrrete con ese juego, es muy fome, vamos a matar zombies. Así como Morty así como, exacto, ¿qué? Exactamente. ¿Quién soy? Como la otra vez yo estaba hablando con, nuestra amiga Lana Mar, y estábamos justamente conversando este tema de... Al final, ¿qué pasaría si nosotros estamos en una simulación y luego al morirse, al terminar la vida, uno despierta de esta simulación en la que estamos? Y te despertáis y te dais cuenta que lo que habíais experimentado había durado una fracción de tiempo nomás, era parte de tu simulación del día nomás, pues, ¿cachai? Yo no sé qué decir respecto al tema, porque al final, ¿cómo sabemos en realidad que lo que existe? Si ese es el problema principal. Yo sé, suena muy cartesiana esa cuestión de cómo al final pienso, luego existo, pero... Sí. Uno de eso no implica que lo demás exista. Sí. O que mejor dicho, que exista en una realidad tal cual, como nosotros creemos que es la realidad en la que estamos ahora viviendo. Realidad como definición de realidad. Exactamente. No sé cómo atacarlo. Yo pienso primero, por ejemplo, lo más obvio es que, bueno, en el colegio tuve que leer un libro de filosofía que se llamaba como... ¿Qué significa todo esto? El loco como que exploraba preguntas básicas de filosofía, así como que han trascendido la historia, así como posibles respuestas. Pero sin resolverlas del todo, era un filósofo. Ya, claro. El loco decía como, bueno, el solipsismo, como moderno, solipsismo como del siglo XXI. Bueno, en verdad nadie vive como si fuera un solipsista, o sea, no hay solipsistas de verdad. Ya, claro. Es como un meme en la filosofía, como... De manera práctica no podemos vivir de manera solipsista a pesar de que la duda sea tan como posible, tan razonable, por así decirlo. Lo otro que pienso es que tú mismo mencionaste a Descartes, el dualismo cartesiano. Exacto.
Bueno, efectivamente es imposible tener esa duda sin instaurar el dualismo cartesiano en términos de filosofía o de historia de la filosofía, como sin una división clara entre la mente y el cuerpo, entre el cuerpo y el alma, no podéis plantearte una duda así porque... O partamos del revés, pues, cortando esa división. El cuerpo y el alma son parte de lo mismo. Al final el alma en sí no existe, sino como el cuerpo tampoco existe en sí mismo. Es imposible o muy difícil realmente separar nuestra experiencia de la vida de quienes somos de nuestra experiencia corporal, de dónde estamos sentados, dónde estamos parados, respecto al mundo, lo que estamos viendo, lo que estamos respirando. Y todas estas reflexiones pasan en la fantasía, siento yo, o otra gente siente, otros filósofos sienten que uno se plantea para poder imaginar todas esas cosas, ¿cachai? Claro. Entonces, como en Matrix, creer que Matrix es capaz de replicar la realidad de tal manera que sea indistinguible es porque creemos en la base de que el cuerpo es reemplazable, que la mente es susceptible a ser engañada, porque al final son todos impulsos nerviosos. No se ha podido comprobar hasta ahora. Quizás escuchan este podcast en 100 años. En una de esas, claro, nos damos cuenta que estamos... Brigio. Sí, no, es que es el tema. Yo justamente quería que tú mencionaras la palabra solipsismo, porque ese era el tema principal que yo venía acarreando. El podcast probablemente lo titule, de hecho, videojuego y solipsismo. Wow. Porque iba para allá la conversación. Al final, creo, bueno, para las personas que no estén familiarizadas con el concepto del solipsismo, se aproxima, porque no tengo el diccionario acá, pero se aproxima a una especie de experiencia o sensación en la que solamente se tiene certeza de que la experiencia personal existe, pero las demás personas pueden ser una creación imaginaria de una mente en otro estado. ¿Cachai? Claro, o sea, partiendo de otro lado, para definirlo, es como una corriente filosófica, un movimiento filosófico que plantea, claro, que es súper estúpido hablar de corriente filosófica si eres solipsista, porque al final son todos parte de tu imaginación. Exacto. Eres tú nomás pensando. Bueno. Pero claro, es una corriente filosófica que plantea la duda de que si es posible que vivamos en una realidad que no es una realidad y que todo el mundo alrededor nuestro sea una imaginación, un engaño. Ahora, claramente esta clase de cosas no nacieron ahora con los videojuegos. Cuando la primera persona se sentó a jugar Pong o Pac-Man, no dijo, hermano, esto era una de esas otra realidad. Probablemente esta clase, y tampoco nació con Matrix, que es una de las primeras películas que plantea el hecho en el que uno puede estar woke, si es que toma la otra pastilla, ¿cachai? Claro. Aquí tenéis la pastilla roja, despiértate y ¡pah! Sino que probablemente, según lo que yo he leído, tiene mucho que ver con la experimentación con psicoactivos, pues con psicodélicos. Que probablemente personas han tenido experiencias que les resultan muy chocantes, en el que mediante esta clase de consumos de sustancia de procedencia misteriosa les terminan como haciendo cuestionar la realidad en la que están ahora. Claro, porque al final se te devela otra realidad de una manera como fenomenológica que debe ser tan chocante que al final tú te planteáis si lo que veí ese es el estado natural de las cosas o si es que el estado natural de las cosas es una mezcla entre todo y el estado del default de tu cerebro te permite ver solamente algunas cosas. Entonces, claro, para volver con el tema de los juegos y no irse muy lejos porque ese era el tema original, al final yo creo que los juegos son una puerta a preguntarse si es que... a preguntarse, a hacerse cosas más como... Claro. Preguntarse cosas van más a llegar. Al final, ¿cuán cierto es lo que yo veo? Los juegos ahora son súper distinguibles de la realidad porque están hechos para que sean así. Pero ¿qué pasa si es que crecemos en un futuro en el que ya no va a ser distinguible? Claro. ¿Cómo una distopía. Exacto, como una distopia, claro. ¿Qué nos vamos al final o cómo nos vamos a asegurar de que lo que estamos viviendo es cierto? Claro, el argumento no dualista sería como que en verdad nunca van a ser tan reales. Si es que hay probado la realidad real, vais a saber distinguirla del videojuego sí o sí. Cuando se le pasa la novedad, pues el VR ahora es como algo nuevo. Y te mareás y te perdí, juegos de escalar y te vayas a la cresta, sentís que te vaya a caer y en verdad estás parado en el suelo. Oh, qué terrible. Es genial eso. Pero una vez nuestro hijo o quizás nuestros nietos van a va a ser una hueá más como los teléfonos con pantalla táctil. Exactamente. Entonces para ellos va a ser súper fácil pasar a hacer el switch, como cambiar de idioma. Sí, es muy probable que sea así. Eventualmente van a surgir ambientes de trabajo en la realidad virtual. Como... ¡Oh, qué loco eso! Sí, yo siento que eso es como una visión más realista de lo que va a pasar. Quizá es como atractivo para hacer películas, pero en el mundo real yo siento que se va a convertir en una tecnología práctica. Así como medicina en realidad virtual, como entrenando a los médicos, o juntándose a trabajar, pues como que en verdad te en calzoncillo en tu casa, pero te ponías el headset y proyectáis encima tuyo como
ropa formal y te vas a la reunión de trabajo. El otro problema sería experimentar otro tipo de distopia, que sería la hiperrealidad, en el que nosotros vivamos con aparatos tecnológicos como a lo biónico, en cierta forma, que interrumpieran nuestro acceso a la realidad mediante, no sé, pues publicidad, mediante como tener un Google Plus conectado en Google Now. Qué terrible. Exacto. Bueno, eso resuena mucho más conmigo. Yo creo que en el futuro la currency, cuando todos seamos como droides biónicos, va a ser como la capacidad de almacenamiento de memoria. Como que vamos a tener que tradear con eso. Entonces, tu sueldo van a hacer esas cosas. O sea, por algo existe ahora el sistema de credit points en China, en el que como que al final son social points, son como puntos sociales. Sí. Si decís cosas buenas, te dan mejores tasas de créditos para comprar una casa. Si eres un mal ciudadano, te castigan en cierta forma. Pagáis más caro el pasaje. Esa cuestión es sacada de Black Mirror. Como que yo no sé, es cuando la realidad supera la ficción. Pero va a fallar. Yo siento que no están las tecnologías para que funcione perfecto. O sea, la VIP, no sé si te acordás, hace unos 5 años, la tarjeta que usábamos para andar en bus, micro, era súper hackeable. Como que con el celu bajaba una aplicación y te cargaba y 10 lucas, así. Sí, me acuerdo que sé que me da mucha risa porque tengo unos conocidos, ¿no? Vamos a mencionar quiénes son, que lo probaron, por lo menos funcionó, caleta de veces. A mí me da miedo, me dieron ganas de probarlo. Después de probarlo, dijeron, no quiero irme preso, así que botar la tarjeta, se compraron otra. Eventualmente van a encontrar maneras de romper eso. China se va a acabar, como que no se pueden resistir a la globalización, yo creo. Yo creo que, yo no lo sé, ¿sabes? Que el aspecto actual de como la geopolítica no me permite saber si es que China se va a acabar. Ahora yo sé que en estos momentos es muy difícil llevar un sistema de como puntos sociales, pero no tenemos como el acceso constante que las distopias hablan de acceso a información, que las personas básicamente estén monitoreadas 24/7 y que tengamos la capacidad de procesamiento de información para monitorearlo a todos por igual. Pero eso no quiere decir de que ese no sea el futuro, ¿cachai? En una de esas, en un futuro vamos a tener esa capacidad de almacenamiento y vamos a grabar a todo el mundo, o sea... Claro. Y no va a haber distinción y vamos a poder crear una cuestión que se parezca a la de Black Mirror. Ya me dio miedito. Al final, yo lo que quería, como para cerrar un poco el tema del solipsismo y no dejar a las personas con crisis existenciales, como se lo menciona la Vicky, saludos Victoria si que estáis escuchando esto, es que por lo menos mi forma de enfrentar el solipsismo es que si una persona es un pensamiento muy científico que al final tiene que comprobar que una realidad existe y la otra no. Cuando te proponen esta clase de preguntas, al final siempre que hay con la duda porque no tenéis como desmitificar en cierta forma el solipsismo. Es como decir que el universo se creó el último jueves y que todas las memorias que vienen contigo se crearon el último jueves. No hay forma de acceder a un pasado. Sí, qué terrible. Entonces son preguntas que se vuelven irrefutables. Claro. Que no son preguntas científicas. Las preguntas científicas de por sí tienen que tener la posibilidad de ser refutables. El tema del solipsismo es que mi solución, por lo menos, es que realmente no importa mucho al final si es que la realidad que estamos experimentando no es una realidad superior, ¿cachai? No es una realidad real, sino que al morirse uno se despierta, ponte tú en otra cosa. Como, no importa porque es la única en la que uno tiene acceso ahora. Claro, es la que tenemos y es la que nos importa. Exactamente. Como es la que nos trae gratificación. Exacto. Y es la que están los amigos. Absolutamente. Sí, el Neomen está siendo muy enfático con lo de la amistad. Yo creo que al final... el problema del solipsismo que genera la gente, que a veces se vuelve un pensamiento bien tóxico, es esta sensación que te queda de que nadie es real excepto tú. Que todas las demás personas pueden ser una ilusión en cierta forma. Y eso es un pensamiento bien tóxico porque te hace sentir que estás solo, o B, que al final puede es ser como... lo que queráis. Puede ser lo que queráis. Exactamente. Y eso de por sí es como, no, please, no lo hagas, es como, por favor, no. Pero además de eso es como... Esa es la parte yo creo más difícil, ¿cachai? De decir si las demás personas existen o son una invención de mi cabeza, ¿cachai? Decir, guau, qué vaciló. Sí. Y hoy uno entra en esa clase... Pero el lenguaje, ¿quién te enseñó el lenguaje? Exactamente. Se pueden resolver con esa clase de crítica. Eso implicaría de que hubiera otro acto pensante ajeno al tuyo. Sí. A veces preguntarse esa clase de cosas si es que importan o no son una buena discusión, pero realmente la única importancia que tienen es cuánto afectan tu diario vivir. Es como si un mindset, si una forma de pensar te hace sentir de que eres mejor, o sea, sea lo que sea como tú quieres definir mejor, pero te hace más feliz, ponte tú. Ese debería ser el mindset que uno debería seguir. Claro, que te respeta el resto. ¿Qué hace de la realidad tan especial? Como eso podríamos cuestionarnos. Como asumiendo que esta es la original, como, pero ¿por qué es tan especial? ¿Por qué no nos vamos todos nomás, así voluntariamente
al hoyo, así. A la web. A como la otra realidad, ¿decís Sí, tú? Como si entre es que, comillas. si es que, espérate, tú estás proponiendo si es que hay una realidad superior a la realidad que nosotros tenemos o que esta es la realidad brígida. Si esta es la realidad. esta Aquí es la- nacimos. Ya, aquí nacimos. Y Aquí esto nos es todo lo que desarrollamos. existe. Sí. Sin embargo, se nos abre la posibilidad de desarrollar mundos virtuales, como VRChat, pero más bacanes. Ya. Como que podáis vivir, básicamente. Y se nos abre la posibilidad de introducirnos ahí. ¿Por qué no? Yo creo que esa es una excelente propuesta para hablarlo en más detalle en otro Claro. momento. En otro momento, En sí. otro momento, pero es una pregunta, o sea, si han visto Inception o han visto esta clase de película, es una pregunta que es pesada, porque hay mucha Sí. gente que propone que incluso como ¿Por qué no, po? ¿Por qué no, po? Exactamente. Bueno, Ah, sí. en una nota más ligera, Sí. para no terminar con una crisis futurista, yo creo que podríamos dejar a las personas con algunos buenos juegos, loco. Buenos juegos, buenos Buenos videojuegos. juegos. Ya que hablamos tanto de videojuegos. Sí, pues exactamente, para que experimenten la realidad Sí. de los videojuegos. Si es que no han jugado, loco, consíganse sus juegos. Consola, computador, teléfono, celular. El Exacto, celular es su todo, mayor todo, herramienta. Teléfono, juego, más que nada, Buscamina. Excelente, sí, esa es mi recomendación. Buscamina. Excelente juego. Excelente juego. 10 de 10. La epítome del videojuego. De verdad, te echen todo lo que dijimos. La realidad alternativa es Buscamina. Ese es el siguiente paso de la humanidad. Exactamente. He dicho. Exactamente. Qué buena idea. Los buscavinas son, no sé, men. Yo aprendí a jugar Buscamina hace como 5 meses. Yo igual. No sabía nada. No, Antes es que no se cuando- entiende. Sí, cuando era chico yo cliqueaba puntos así aleatorios y era como, morilla. No, qué fome. Exacto. Puedo jugar RIP. League of Legends, no sé. Man. Sí, ya, mira. Yo, si fuera a dar una recomendación de juego, sería justamente lo opuesto a como League of Legends. Ojalá jugar algún juego que te haga pensar mucho. Tengo una recomendación que va a ser un poquito más oscura, o sea, un poquito más desconocida que muchos juegos de buenas experiencias como The Last of Us, ponte tú, o los Uncharted, que son grandes juegos, son bien conocidos, etcétera, etcétera. Para la gente que tiene acceso a computadores, hay un juego que es muy barato en Steam. Y gratis en Torrent. Eh, Oye, ¿quién dijo eso? no sé, no lo sé. ¿Aló? ¿FBI? Voy a buscar el nombre del juego porque se me olvidó. Pero ya vas a ver, man. Steam Game. Es un juego donde... es un juego donde... Espera. Ahora sí. Lo encontré. Lo encontré. Buscando por Steam Game. No, pero el juego se llama The Beginner's Guide, como la guía del principiante. Está para computador. Es un juego que no requiere que tengáis un PC con buenas gráficas. Mi PC es un asco. Está al frente ahí, por si lo ves, Neomen. Y ese PC tiene malo todo. Pero funciona este juego. Y este juego es como uno de los mejores storytelling que he visto hasta ahora. No me lo he terminado todavía, voy como a la mitad del juego. No requiere ser bueno para nada, así como ser diestro con los controles, nada de eso. Claro. Es completamente un paseo como experimental para la persona. Y tiene obviamente un narrador que te va diciendo qué cosas probar y qué cosas hacer. En el caso de que tengan consolas más grandes o computadores con más poder, sería muy bueno que jugaran el Firewatch. Firewatch. Sí, que muy poca gente lo ha jugado, es un juego bien Es la indie. secuela de Overwatch. No, pero pucha que bueno el juego. Es como casi indie, pero es muy bueno. Es Requiere eso indie, sí de creo tener... que es indie, ¿no? Sí, creo que es indie. O sea, creo que está como respaldado por grandes estudios, pero el juego es como bien indie en su, no sé, en sus mecánicas, en todo. Pero requiere obviamente tener un buen PC y esa clase de cosas. Juegos que yo conozco en esa onda, Papers, Please. Es como Sí, muy Papers, conocido. Please, que es un juego loco. Sí, ese tampoco exige exactamente. mucho. Muy bueno. Y un agente de aduana que tiene que echar o aceptar gente en el país como para sobrevivir. Vive en una dictadura tipo 1984. Exacto, es genial. Muy entretenido. Y si tuviéramos que hablar de juegos como de multiplayer o competitive Multiplayer. gaming, así, ¿qué juego recomendarías tú? ¿Qué juego recomendaría multiplayer? En Steam es gratis Brawlhalla. Es como Smash, pero mucho más simple y gratis. ¿Ya? Y está Rayman. A todos les gusta Rayman. Entonces, El Rayman es, Sí. es Rayman. sí, El Rayman y es es eterno. gratis por eso. Y pueden jugar conmigo si me conocen. Yo juego. creo que sí. Hay harta gente al parecer que nos escucha que no es como buena para los videojuegos. Pero si tuviera que dejarlos con una recomendación es que se consigan a alguien que tenga el Super Smash.
Vayan a su casa excelente. y jueguen Smash hasta que les duelen los dedos. Sí. Ese juego es buenísimo. Yo una vez jugué Smash hasta vomitar. Pero esa es una historia para otro stream. Me parece buenísima historia. Smash es muy bueno o Mario Kart son muy buenos Sí, juegos. Mario Kart, por Dios. Y además es que no se necesita ser bueno. Como No. yo soy malo para el Smash, pero en una tarde lo Lo volví pasamos bueno. muy bien. Exacto, lo pasamos muy bien. Si es que Bami nos escucha, Sí, muy buena junta en su casa jugando. Bami siempre tiene tiempo libre para weas, así que puede ser que Exacto. no escuche. Bami, sácate Mario Kart, por favor, en la Sí, Nintendo su Mario Switch. Kart, su Smash. ¿Y alguna otra cosa que añadir especial? Gracias por la invitación. De verdad fue una experiencia genial. Ojalá pueda repetirlo. Un honor, por supuesto, me encantaría y por supuesto que va a ser así, si es que los tiempos se dan, Sí. de tenerte acá muchas veces también, pues, Cristóbal. De verdad, un honor poder tenerte acá. Así que muchas gracias por venir y darte el tiempo y todo. Gracias. Y eso, pues, ahora espero que ustedes tengan un buen día o lo que quede del día, si es que nos escucharon más tarde. Y muchas gracias a todos por escucharnos y espero que nos veamos próximamente en otro episodio del podcast Palo Blanco. Chao. Chao, chao.